Bien, amados hermanos, vamos a continuar. Estamos estudiando el libro de Job. Y el libro de Job es uno de los libros que impresiona al leerlos por el mensaje, por el contenido y por las muchas preguntas que deja. Porque si bien es un libro de la palabra, contiene muchas preguntas a las cuales no hay respuestas. Entonces, en la medida que vamos a ir avanzando, vamos a ir entendiendo un poco acerca del sufrimiento humano. Y como mencionamos la semana pasada, el propósito del libro de Job no es que nos enfoquemos en el sufrimiento. No es el propósito. El libro de Job no nos explica de manera concluyente, total, el porqué del sufrimiento. Lo que el libro de Job nos deja al final de todo es confiar en Dios, aún en medio del sufrimiento. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta ante el sufrimiento de la cual nadie se va a escapar? Todos los que estamos acá vamos a sufrir. Así usted no quiera, va a sufrir, ¿no? Y algunos ya están sufriendo, algunos han sufrido más. Entonces el problema, ¿cuántos de los que han pasado o hemos pasado momentos difíciles nos hemos hecho preguntas? ¿Sí? ¿Y qué respuesta tuvo? Nada. Entonces, el problema no es el sufrimiento. El problema es cuál es nuestra respuesta al sufrimiento. Ese es el punto. Y es lo que el libro de Job nos va a enseñar en términos finales. Pero va a seguir un camino largo para ir aprendiendo todos los efectos del dolor y el sufrimiento en la vida de las personas, y a la vez cuál no debe ser la conducta de quienes sin sufrir somos fáciles de condenar al que sufre. ¿Ok? Hemos visto la semana pasada, llegamos hasta el capítulo 2, creo, ¿no? Hasta el capítulo 2, sí, creo que hasta ahí llegamos. Viendo el trasfondo, vimos nosotros tenemos la bendición de poder ver lo que hubo detrás de Job. Job no lo supo nunca, pero nosotros sí lo sabemos y entendemos qué hubo detrás de la historia de Job. Del capítulo 3 hasta el capítulo 37 encontramos la sabiduría humana, el pensamiento humano, cómo el hombre ve el sufrimiento, cómo el ser humano se enfrenta al sufrimiento. Y a través de diversas formas y maneras, el libro nos va a ir enseñando las formas que no debemos enfrentar al sufrimiento. O sea, ¿y qué no debemos decir al que sufre? Muchas veces decimos esto. Si usted va al hospital o va a visitar a un enfermo, ¿cuál es la pregunta que no debe hacer? ¿Cómo estás? No, pero si está enfermo, pues. Y tampoco es que tú le cuentes la historia de un vecino que tuvo lo mismo que tuvo y se murió. Entonces, el libro de Job nos va a enseñar muchas lecciones. Del capítulo 3 o capítulo 3 para adelante, comenzamos a escuchar al hombre y comienza Job a hablar. Y Job comienza a decir algunas cosas que realmente son difíciles de entender desde nuestra perspectiva de hijos de Dios, con el conocimiento de toda la palabra del Señor. Job comienza a hablar primero, le responden sus amigos, 3 amigos, los cuales vienen con el propósito de ayudarlo. Pero ¿qué tenía Job? Estaba turbado en grado máximo, sin explicación. Y a todos nos ha pasado que hemos estado en crisis,
Pero crisis, ¿no? No es esas crisis que te dio una gripe, que te tumbó la cama. Esas crisis marca mayor. Y que alguien viene a animarte. ¿A cuánto les ha molestado? A nadie. ¿O nunca pasaron crisis? Dígame que no causa gracia que estemos mal y alguien trate de animarnos. Uno por cortesía, ¿qué hace? Escuchan, sí, le sonríen, pero por dentro dicen, no, si tú estuvieras en mis zapatos, si estuvieras pasando, si a ti te doldría como me duele. Entonces, ahí están los amigos de Job, 3 amigos que se sientan con Job, lo están mirando durante 7 días y no dicen nada. Es una forma típica del mundo antiguo de mostrar dolor, o sea, no es todo indiferente, es la forma típica. Se sientan con él, ahí están mirándolo, durmiendo. Ahora, Job comienza a hablar. ¿Y qué es lo que dice? En Job 3, del 1 al 10, él da 17 maldiciones. 17 veces maldice el día en que él nació. Usted se puede imaginar que talmente para poder sacar 17 maldiciones respecto al día de su nacimiento. Podemos leer algunas de ellas, ¿no es cierto? Pero es que el día que yo nací, en la noche que se dijo varón es concebido, etcétera. Maldíganle los que maldicen el día y los que aprestan para despertar la mañana, oscurezcanse las estrellas, etcétera. O sea, Job tenía tanto dolor por su situación que él maldijo el día en que nació. Ahora, démonos cuenta, no está maldiciendo a Dios. ¿Qué está maldiciendo? El día que nació. Ahora, ¿estaba bien o estaba mal? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuántas mamás saben que el día que nació su hijo es uno de los días que más dolor tuvo, pero más gozo tuvo también? ¿Sí? ¿Así fue? No, le dolió hasta las pestañas, pero es el día que más alegría, que nunca se olvida. Cuando cargó al pelado o a la pelada, se le fue todo el dolor. ¿Cómo se puede maldecir el día más feliz de los padres? O sea, miren, ¿qué cosa nos está diciendo? El dolor nos hace hablar cosas sin pensar en lo que estamos diciendo. Por eso usted no sea fácil encallar al que habla tonteras en medio de su dolor. Escuchémoslo, porque está abriendo su alma, mostrando todo lo que está dentro de él. Sigamos. Del versículo 11 al 19 hay un pensamiento central. ¿Por qué nací? ¿O para qué nací? O sea, él da nuevamente un montón de razones, más de 10 razones. ¿Por qué nací? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Pero fíjense, él había vivido muchos años, 10 hijos, rico hasta no más, una mujer, fama, prestigio. Todo lo bueno que había vivido lo perdió por causa, disculpen, no, está mal dicho, perdió el valor de todo lo bueno que había disfrutado por un tiempo de dolor. Ese es nuestro libro. Cuando tenemos momentos críticos, nos olvidamos de todo lo bueno que Dios nos ha dado días previos y nos enfocamos en el día malo, en el día difícil, en el día de enfermedad. Nos olvidamos de todo, de todo. ¿Me están siguiendo? Entonces Job nos está mostrando cómo podemos o cómo reaccionan muchas personas ante el dolor. Se enfocan tanto en su dolor que se olvida de todo. No, es como que el mundo no existe para ellos, solamente ellos y su dolor y nada más que su dolor.
y hasta no le encuentra, en el caso de Job, no le encuentra la razón de su nacimiento, el por qué. El por qué. El versículo 20 al 26, no estamos leyendo por asunto, queremos avanzar, son 40 y tantos capítulos, y si lo estudiamos en detalle nos acabamos cuando Cristo venga. Así que por parte vamos avanzando. Job se queja: ¿por qué tantos años de vida me has dado? Total, a Job no se le entiende. Maldice el día que nació. Él dice: ¿para qué estoy aquí en la tierra? Y luego dice: ¿y para qué me has dado tantos años de vida? Miren cómo es el dolor, el sufrimiento. Nos hace perder de vista el valor de la vida. Nos hace perder de vista qué importante es vivir. Todos tenemos días malos. Amén. En un año, ¿cuántos días malos tendremos más o menos? A ver, en esta semana, desde el domingo pasado hasta hoy día, que son 10 días, ¿no? En estos 10 días, ¿cuántos días malos, pero bien malos ha tenido? 1, 2. Ya. ¿Cuál es nuestro lío? Que miramos el día malo y nos olvidamos de los 8 o de los 9 días buenos que sí hemos tenido. Eso es lo que Job decía. ¿Para qué me ha dado tanta vida? Para subir. Pero si había disfrutado de todo, tantas cosas buenas. Había tenido riqueza, había tenido hijos, había tenido todo lo que él mismo describe y lo que la Biblia describe. Pero cuando le vino la hora difícil, se olvidó de lo bueno que había disfrutado y no encontró razón de su sufrimiento. Por eso hay un decir que constantemente repetimos. ¿No? El dolor saca lo bueno, lo malo y lo feo. Eso es el dolor. Ahora, veamos algunos detalles que es importante marcar. Cuando Job en el capítulo 3 sobre todo maldice el día de su nacimiento, maldice el día en que dijeron: un varón ha nacido, no está diciendo que quiere morir. No debe verse el libro de Job, aunque él reiteradas veces deseaba morir, pero no se está motivando o incentivando a quitarse la vida. Él le dice: Dios, quítame la vida. Él dice: desearía no vivir, pero no está promoviendo el suicidio como una salida al dolor. ¿Está claro? ¿Está claro? Vamos a ver, quiero que se entienda. O sea, esa desesperación de Job por la muerte, por pedirle que Dios acaba con mí. En un pasaje dice: Señor, acaba con mi vida, córtame el cuello en un criollo. Porque miren cómo sería su vida. Ya la semana pasada vimos su enfermedad no era un asunto pequeño, pero no se promueve. Y como iglesia no promovemos ni siquiera como una salida excepcional el tirarse la vida. ¿Ok? Y tal vez surgen preguntas por ahí y quede algún creyente que se quita la vida. La idea común que no nace de la palabra, es que el creyente que se quita la vida pierde su salvación. Es la idea que se tiene. Ahora, permítanme, amado hermano, porque vale la pena aclarar y que tengamos conceptos claros, ¿ya? Respecto a el suicidio y el creyente. Estamos preparando una especie de manual para los líderes, para los pastores, para los líderes respecto a este problema. Porque ¿cómo es la palabra? El crecimiento de intentos de suicidio y de suicidio
están creciendo geométricamente. Están creciendo de una manera enorme. Entonces, como iglesia y los pastores y los servidores deben tener respuestas claras que decirle a un hermano o a una hermana o a una persona que diga que está pensando que mejor debería morirse para estar en vez de estar viviendo esto. O sea, estamos preparando, esperamos en un mes tener ya todo listo. Dios está permitiendo tener material y acopiar para poder tener respuestas bíblicas. Ahora, ¿qué dice la Biblia? La Biblia solo señala un pecado por el cual el hombre no alcanza la salvación. No digo pierde, no alcanza la salvación. Y el único pecado por el cual el hombre se va al infierno es la incredulidad. Es el único pecado. La Biblia dice que el que cree en Él y el que no cree ya ha sido condenado. O sea, mientras una persona no crea en el Señor Jesucristo, ya está condenado, porque no cree. Entonces todos los que creen ya son salvos. Y la salvación es un regalo perfecto, perpetuo, eterno, invariable. ¿Correcto? Hasta ahí estamos presentando la plataforma. Muy bien. Cuando nacemos de nuevo, con seguridad de salvación, nuestra vida cristiana, entre que nacemos de nuevo hasta el día de nuestra partida, vamos a vivir vida cometiendo constantes y reiterados pecados. ¿Eso pasa con ustedes? Con algunos no. Qué lindo, ustedes ya son super santos. Ni modo, amado hermano. Yo no sé cómo tiene un pastor pecador. Un pastor que comete pecado, no pecador. No está bien dicho. Entonces, la pregunta es, ¿qué pecado puede ser más grande que la incredulidad que te haga perder tu salvación? Porque ¿cuál es el pecado que no te impide entrar al cielo? La incredulidad. Porque si no crees, no eres salvo. Crees y eres salvo. ¿Ok? ¿Estamos claros? Dígame usted, ¿qué será más terrible? Que un hombre le engañe a su mujer con alguien creyente, porque lo hay, amado hermano. Lo hay. Que un esposo le engañe a su esposa y abandone su casa, se case con otro, etc. Suponiendo que sea creyente, suponiendo que sea hijo de Dios, ya suponiendo, ¿qué pasará si muere de un momento a otro? Ya, bajemos del nivel de pecado, porque no hay pecado grave para Dios, ¿no es cierto? Ya, ponte en el caso que un día, siempre pongo este ejemplo porque me encanta. Un día tú sales de tu casa peleado con tu mujer, así enojadísimo con tu mujer porque te dio la leche cortada. No te gustó y renegaste toda la vida. Ya, y te fuiste enojado de tu casa, así, cruzado, tiras la puerta encima y te vas por la calle y cruza la pista un carro, ¡pam! Una van llena de pasajeros con costales de papas encima. ¿Qué pasa con tu alma? ¿Qué pasa con tu espíritu? ¿Qué pasa? Entendiendo que la salvación es un regalo perfecto, no lo pierdes. No lo pierdes. Porque la salvación es por gracia, no por lo que uno hace. Porque si fuera por lo que uno hace, nadie entraría al cielo. Nadie. Porque el que no tiene de ida, tiene de mandinga. Mentimos, pensamos mal, tenemos resentimiento, reaccionamos mal, y un montón de cosas más. ¿Para qué seguir si no nos culpamos? Entonces, nuestra percepción de lo que va a pasar con creyentes que nacen de nuevo y cometen pecados parte de nuestra apreciación de la salvación.
Si creemos que la salvación es un regalo perfecto, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo futuro, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. A los que antes conoció, a estos justificó; a los que justificó, predestinó; a los que predestinó, a estos glorificó. O sea, para Dios somos producto terminado. Entonces, nuestra apreciación del alcance de la obra de Cristo determina qué ocurre con el creyente cuando peca. Entre esos pecados, el suicidio. ¿Ok? No estamos justificando ningún pecado. Ningún pecado. Pero el suicidio es un pecado tan grave como mentir. Las consecuencias son diferentes, pero ante los ojos de Dios son tan ofensivos como cualquier otro pecado. Consecuencias son diferentes. Por eso ustedes se encuentran, siempre decimos en la lista de los mandamientos, la mentira junto con la muerte. No mentirás, no matarás. Ahí están juntos, como para indicarnos que para Dios es tan malo mentir como matar. O sea, uno de repente nunca mata, pero es un mentiroso. Y dígame, ¿quién de aquí no ha mentido? ¿Sí? Nunca. Nunca. Es que, mire, correcto, esta es una buena pregunta. Ya, supongamos que todos somos acá la iglesia del Señor, no la iglesia cayó, la iglesia del Señor. Que Dios tiró la red y sacaron los peces. Entonces aquí están los de la iglesia cayó, pura, cojinoa, cochina, reo, y para allá, para allá. Dice la palabra, la iglesia del Señor es un todo, y en el día del juicio el Señor separará los peces buenos y los peces malos. Entonces, los peces buenos son aquellos que han recibido la salvación como regalo. Los peces malos son aquellos que nunca recibieron la salvación como regalo. Estuvieron en la iglesia, participaron de la iglesia, de repente alguno pudo haber sido pastor, líder, servidor, evangelista, lo que quiera usted, pero nunca nació de nuevo. La Biblia habla otra parábola para que se entienda: el trigo y la cizaña, que hemos explicado muchas veces. El trigo y la cizaña crecen igualitos, en su crecimiento, igualitos, ¿no? Es casi difícil, hay que tener buen ojo para distinguir el trigo de la cizaña. Solo al final del tiempo, en el tiempo de la cosecha, se separa el trigo de la cizaña. Entonces, la Biblia dice: conoce el Señor a los suyos. Y es una marca: santidad. Esa es la marca. Entonces, sencillamente, amado hermano, uno puede ver a alguien y pensar: ay, qué lindo hermano, qué linda hermana, si todos fueran como él. Pero es lo que uno mira. El domingo vamos a enseñar de David. Vamos a compartir el encuentro de Dios con David. Y cuando Samuel ve al hermano mayor, Elías, y le impresionó. ¿Y Dios qué le dijo? No mires lo que miran todos. Entonces, ahora, si una persona que asiste a una iglesia, que se supone que es creyente y nunca nació de nuevo y se quita la vida, no se va al infierno porque se quita la vida, sino porque nunca creyó. ¿Ok? ¿Se entendió? Asistió toda la vida a la iglesia, pero nunca nació de nuevo. No fue hijo de Dios.
no tuvo su encuentro personal como lo ha tenido, espero que con todos los que estamos acá. Sencillamente, un simpatizante o un pez en la red que no era pez fino. Podríamos pensar que lo estaríamos tomando, sí. Miren, queridos hermanos, el dolor nubla la razón. Tú has trabajado con enfermos terminales. Ya. ¿Has escuchado lo que dicen? Y lo que intentan. No. Es muy difícil para quienes estamos bien entender al que sufre. Un creyente, miren, yo he posteado hoy día el caso de una misionera en Japón, no sé si habrá fallecido, no he tenido tiempo de buscar la información, de una misionera que fue de Estados Unidos, creo, a Japón con su esposo a hacer obra misionera, a predicar el Evangelio. Y ahí le descubrieron que tenía cáncer terminal. Y ella hizo un culto, porque era cantante de la dama, o es cantante, hizo el culto, se pidió, hermano, chao, baja mi cama, ¿no? Me voy, si Dios no me sana, me voy al cielo. Entonces, esta dama tiene unas convicciones que pocos tienen. ¿No? El dolor, amados hermanos. Por eso el propósito de este estudio es que entendamos a la gente que sufre. Y si bien es cierto, no debiera un creyente quitarse la vida. No debiera un creyente ni siquiera pensar en quitarse la vida. Pero, amado hermano, si aquí nos quitáramos las máscaras y comenzáramos a recordar en algunos momentos de profunda crisis personal, uno puede haber dicho esto: ¿para qué nací? Mejor estuviera muerto que vivo. En momentos de mucha crisis personal, familiar, física, económica, etc. Solo que nos quedamos en el pensamiento nada más. Ahora dígame, ¿pensar es tan malo como hacerlo? Entonces, ahora, ¿sí? Esto es una pregunta, ya que está en este tema, ¿qué de las personas que, digamos, tienen una situación ya crítica, grave, ¿no? Tal vez una muerte cerebral, donde ven el sufrimiento solamente en el familiar, y muchas veces los familiares tratan de tenerlo con vida a pesar ya de que es un estado vegetativo? Sí, sí. ¿Cuál sería la...? Miren, yo espero partir con el Señor dormido. O sea, que me acueste a dormir y que me despierte en el cielo. Ese es el deseo mío. Pero nadie sabe. Yo creo que todos deseamos eso, ¿no? Pero nadie sabe. Nadie sabe. Ahora, yo he conversado esto con mi familia. De hecho, casi me pega. Entonces, yo dije, un supuesto de que me pase algo así como lo que está mencionando, en que tenga que ser de asistencia casi forzada, déjenme partir. Déjenme partir. No, con total y absoluta libertad. Porque el que sufre es el paciente. Y los que sufren son la familia, viendo sufrir a su paciente. Y en algunos casos, amados hermanos, el deseo de que viva un día más no es tanto por amor al que está sufriendo, sino por la culpa que tiene el familiar. Algunas veces se sienten tan culpables que quieren tener por lo menos un día más de vida, como para decir, voy a hacer algo para aliviar mi conciencia de culpa. ¿Me explico? Yo personalmente, ¿no? Esa es mi posición. Ahora, cada quien, en esas áreas, amados hermanos, uno respeta la decisión de los familiares. Uno respeta. Más de una vez me han preguntado qué deben hacer. Yo no sé lo que deben hacer, porque es su decisión.
O sea, no puedo yo decir, hagan esto o hagan aquello. No, pero mi posición es muy clara respecto a ese tipo de situaciones en lo personal. ¿No? En lo que se refiere a Luis Meléndez, con firma, con sello, con huella digital, huella para el dedo también del pie, si ustedes gustan. ¿Ok? ¿Quedó claro? Espero que sí. Sí, así. Ahora, usted no se haga bolas, amado hermano, porque al final de los finales, cuando estemos en la presencia de Dios, vamos a conocer historias e historias. Y muchas de ellas nos van a sorprender. Nos van a sorprender de lo que haya ocurrido a través de todo el largo de la historia de la humanidad. ¿Sansón se mató? Sí. ¿Sansón se mató? Se mató. Está de su muerte. Él se suicidó. Y está en Hechos 11. Libro de la fe. Está en Hechos 11. Héroes de la fe. Ay, nunca me había dado cuenta de eso. Él se mató. ¡Muera Sansón con los filisteos! ¿Bien? Se mató. Bueno, dejémoslo ahí tranquilo, amado hermano. Usted no se haga bolas. Ok. Veamos algunas expresiones equivocadas de Job respecto a su situación. Job capítulo 3, solamente algunos versículos. Versículo 20, para que den cuenta cómo Job despreció aquello bueno que Dios le había dado. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hayan el sepulcro? ¿Por qué da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir, a quien Dios lo ha encerrado? ¿Para qué Dios me trajo al mundo a sufrir? ¿Cuántos han escuchado esa expresión? ¿Cuándo? Ahora, Job había sufrido antes, No. por lo que leemos, ¿no? Como que todo le había ido re bien. Claro. Y porque tuvo su tiempo de crisis, no seamos ingratos en los tiempos de dolor y sufrimiento. No nos olvidemos de las cosas buenas que Dios nos ha dado. Amén, hermanos. Bendice alma mía a Jehová. No olvides. Y no de ninguno de sus beneficios. Dios sabe que somos menos ingratos y nos olvidamos de algunas cosas que Dios hace en nuestras vidas. Avancemos en todo esto. Vamos a leer ahora la respuesta, el primer mensaje. No, vamos a ver algunas lecciones. ¿Qué aprendemos del capítulo 3? Rapidito. Fieles a Dios pueden pasar momentos muy oscuros en su vida. Si usted es un hombre o una mujer de Dios, puede pasar horas y tiempos muy difíciles en su vida, sin entender la razón, sin saber por qué. Usted puede clamar a Dios, usted puede orar a Dios, usted puede buscar consejería, pero igual que en el caso de Job, no pudiera tener la respuesta. Porque miren, amados hermanos, yo puedo mirar a cualquiera de ustedes que venga a mí y dice: pastor, mire lo que me pasa ahí, soy Job 2. ¿Ya? Y me cuenta todo su rollo. Entonces yo puedo conocerte, puedo saber de tu vida, puedes haber estado años en la iglesia, y yo puedo pensar: pero si eres toda la vida estado en la iglesia, has sido servidor, has caminado con el Señor. No, ¿qué cosa pasó? Entonces yo no voy a tener una respuesta. ¿Me explico? Al por qué, ¿no?
al por qué. Porque la pregunta que se hace es: ¿por qué me pasa esto? Porque yo miro solamente el tiempo y miro en el plano natural. Y aunque tuviera discernimiento, pudiera equivocarme aún en el discernimiento espiritual. Porque todo tiene límites. Entonces, el creyente más fiel puede pasar momentos de crisis sin saber por qué. ¿Ok? Usted es un candidato. Yo soy un candidato. Usted se puede imaginar, amado hermano, tener un bebito de 9 meses cargándolo hoy día y mañana buscando un cajón para enterrarlo. Un momento muy difícil para la familia, muy difícil. Y hasta el día de hoy, amado hermano, cuando yo menciono esto, no tengo respuestas. ¿Por qué Tomasito tuvo que fallecer? No tengo respuestas. ¿Cuantísimos años, hermano? Más de 40 años. No tengo respuestas. ¿Por qué tuvo que fallecer? ¿Qué hizo de malo? ¿Qué hicimos de malo? Yo aprendí en ese largo proceso a entender, a no hacer preguntas porque no tenía respuestas. Aprendí, me costó aprender a no tener respuestas y a confiar en Dios, aunque no entendía las razones de Dios. ¿Ok? Si son fieles, ¿cuántos fieles tenemos acá? ¿Candidatos a? El dolor nos hace hablar tonteras. Otra lección que aprendemos. ¿Ya? Nos hace hablar cosas, cuestionar a Dios, decir: ¿por qué me pasa esto, Señor, si yo te sirvo? Señor, si yo esto, si yo aquello, si yo lo otro. El dolor nos hace hablar esto. O sea, como que Dios, ¿por qué me pones todo esto? No, pocas veces preguntamos para qué. Miren, eso de preguntar para qué siempre ocurre después que pasa el dolor. Ya siempre ocurre, o casi siempre, no se estoy exagerando, casi siempre preguntamos para qué. Pero mientras estamos en el dolor, amado hermano, el dolor ciega nuestra razón. Usted ve a los que están ahogándose y llega el salvavidas. ¿Qué hace el salvavidas para salvar su vida primero? Lo deja que casi se ahogue. O sea, lo deja ya que no tenga fuerzas para poder salvarlo. Porque si lo quiere salvar, lo puede ahogar al Salvador. A veces, amados hermanos, llegamos a ese punto. Llegamos a ese punto. O sea, tranquilo. Romanos 12:15. Por favor, alguien lea Romanos 12:15. Lo que aprendemos de este capítulo. Y avancemos con la hora que nos da. Quiero terminar con el discurso de Elifaz. Romanos 12:15. Mientras alguien más va buscando 2 Corintios 1:3 en adelante. Romanos 12:15. ¿Qué dice? Dale, hija. Que hay que llorar con los que lloran. Entonces, amado hermano, con el que sufre, tenemos que empatizar, tenemos que sentir de alguna manera, identificar. No vamos a sentir lo mismo que siente la persona, no vamos a poder de repente tener palabras. Cuando mi Tomasito, nuestro hijo, falleció, lo llevamos al templo a velarlo y había una hermana ya partió con el Señor, una linda hermana, se llamaba Rosita. Rosa.
Y la hermana Rosa, y ahí estábamos mi esposa, estaba yo, creo que estaba mi suegro, un grupo de personas. Y la hermana Rosita se sienta a mi lado y me dice: hermanito Luis, Dios ha querido un angelito para su coro. Dígame usted, ¿qué cosa le hubiera hecho? Ahora, yo entiendo, con el tiempo, entiendo que la hermana, ¿qué cosa quería hacer? Consolar. Pero, ¿qué cosa cree que pensé yo en ese momento? ¿Por qué no se lo llevó uno de los tuyos? Pero miren, en esos días había un predicador chileno. No recuerdo su nombre, su rostro se me ha olvidado, pero sí recuerdo que, como estaba predicando, y en aquellos años los predicadores se quedaban en los templos, él salió y vio el cuadro y preguntaría por allí, y vino, se acercó, y lo único que hizo fue poner su mano sobre mi hombro, y estuvo un rato sin decir absolutamente nada. Me consoló. No dijo nada, pero me consoló. Por eso, amado hermano, llorar con los que lloran tiene que ver, sentir, identificarse con el dolor. No tiene que ver tanto con lo que decimos, sino con lo que hacemos. 2 Corintios 2, no, 1, 3 en adelante. ¿No le he encontrado? Lean, por favor. No, ya, lo están buscando nomás. No, lean y busquen y encuentren y lean, por favor. Demos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es Padre bueno y amoroso y siempre nos ayuda. Hasta el 7. Sí. Cuando tenemos dificultades o cuando sufrimos, Dios nos ayuda para que podamos ayudar a los que sufren o tienen problemas. Nosotros sufrimos mucho, así como Cristo sufrió, pero también por medio de Él, Dios nos consuela. Sufrimos para que ustedes puedan ser consolados y reciban la salvación. Dios nos ayuda para que nosotros podamos consolarlos a ustedes. Así ustedes podrán. Pablo, ¿qué te decía? Yo sufro y sufro mucho, es lo que dice, ¿no? ¿Y para qué sufría? Digamos, ¿por qué sufría? Era apóstol, nombre de Dios, revelación divina. De repente no encontramos razones por qué sufría. Pero sí encontramos razones el para qué sufría. Entonces, él dice, Dios me consoló en medio de mi sufrimiento para que yo pueda consolar a otros que están sufriendo. Entonces, desde esa perspectiva, con la gente que sufre, uno, si no entiende el sufrimiento, cállese. Abrace, ore, llore, pero no diga nada. Porque mientras usted no sepa o no haya tenido por lo menos un ápice de experiencia de lo que la persona pasó, sus palabras puedan sonar hasta ofensivas. ¿Ok? Entonces, estos dos pasajes nos dan una lección de qué es lo que debiéramos hacer en esos momentos. Capítulo 4 y 5, en 15 minutos lo hacemos. Elifaz posiblemente era el más anciano de los 3 amigos. Este hombre tiene un solo argumento. Su argumento lo repite de una u otra manera. Job, tú sufres porque eres un pecador. Tú sufres porque has pecado. Tus hijos han pecado seguramente, por eso se han muerto. Ese es en esencia el mensaje de Elifaz, el primer mensaje de un amigo. Miren, amados hermanos, y esta enseñanza toma una verdad
sin el equilibrio correspondiente. ¿Cuántos conocemos el principio todo lo hombre sembrare? Eso mismo. ¿Es bíblico? Sí. ¿Es correcto? ¿Se cumple? ¿Siempre en esta vida? No. No siempre en esta vida se cumple. Se cumple, sí, pero no siempre en esta vida. Hay malos que han muerto viejos, pero van a pagar la siembra que han hecho. Hay buenos que han hecho bien y sufren, pero van a recibir buen pago. La ley se cumple, pero lo que Elifaz decía, la ley se cumple siempre y en esta vida. Hay cosas que usted va a cosechar después que no esté acá. Cosas buenas que usted ha hecho, no va a haber su cosecha. Así le eche abono a su terreno. Usted no va a haber cosecha. La abuela de mi esposa, doña Simona Rubio, una mujer inválida, de ser referido alguna vez, ella se dedicó a orar por su descendencia. Ella no vio la cosecha de su sufrimiento, porque sufría dolores, pero era una mujer de oración, oraba constantemente, oraba por sus hijos. Y las generaciones siguientes, hay pastores, muchos, la gran mayoría son creyentes. Cosechó el bien que hizo, pero no lo vio en su vida terrenal. Entonces, Elifaz se equivocó, asumiendo que siempre, ¿cuál es la palabra que marca la diferencia? Siempre. Que siempre, aquí en la tierra, se paga todo. ¿Y no es así? ¿No? Y ustedes pueden poner, solamente en su imaginación, ¿ya? Solamente en su imaginación. Gente que ha delinquido, ha muerto y no ha pasado nada. No han pagado. Otros que están felices de la vida, no pagan nada, disfrutando. La ley se cumple, sí o sí, pero no siempre, no siempre. Esa es la palabra, hermano, no siempre en esta vida, pero que se cumple, sí. Cuando llegue el tiempo y la manera de Dios, se cumple. Entonces, Elifaz comete ese grave error de culpar a Job de su situación por causa de su pecado. Y eso lo lleva a condenar a Job. Entonces, cuando uno tiene un criterio y solamente se basa en un criterio, no escucha otro tipo de posición. Él estaba tan cerrado en que era el pecado y por eso le pasó todo esto a Job. Nuevamente, usando lo que hemos hablado hace un momento, si alguien viene que yo conozca de años, está sufriendo, yo puedo decir, yo no sé por qué está sufriendo. Sería ligero en decir, hermano, has pecado seguramente, confiesa tus pecados, arrepiéntete. No sé. Porque hay tantas variantes y tantas razones del sufrimiento. Hay tantas razones. ¿Cuántos de los que estamos acá estamos sufriendo alguna enfermedad física por culpa propia? Hay 1, 2, 3. Hay todos tan sanos, qué lindo. Se han cuidado, no han comido nada de comida chatarra, ¿no? Comida sana. Dios mío, qué lindos son ustedes. ¿Cuántas dolencias son producto de nuestros régimen alimenticios y estilos de vida? ¿Cuántos pudieran estar afectados físicamente por el resentimiento?
¿Cuántos pueden estar enfermos por trabajar más de lo que deben trabajar? Entonces, hay tantas razones. Por eso, Elifaz se equivocó que la única causa del dolor y de la enfermedad de Job era el pecado. Por eso él le dice a él: mira, Job, ¿quieres recuperar lo que has perdido? Sí, arrepiéntete. Y Dios te va a devolver todo lo que te quitó. Miren, esa es una teología maligna. En términos finales diciendo: acércate a Dios para que Dios te dé. ¿Cómo se llama eso? Interés. Es lo que el diablo pensó, o lo que el diablo dijo a Dios: Él te sirve porque le has dado. Por eso, amado hermano, si alguien nos dice: mira, haz esto para que Dios te dé, tú tienes que cuidar tu corazón de no hacerlo para que Dios te dé, de hacerlo porque quieres agradar a Dios, aunque nunca te dé nada. Porque no caemos en la trampa del diablo. Yo le sirvo a Dios porque me gano al libro. No hay gratitud, no hay adoración, no hay un corazón servicial, hay un interés de por medio. Ahora, amado hermano, uno sirve al Señor y puede servir con un corazón agradecido, y debe servir con un corazón agradecido. Dios se encarga de recompensar. Y muchos de los que estamos acá hemos recibido recompensas de parte del Señor sin que la busquemos. Les cuento algo. Hace muchos años atrás, cuando llegué de provincia con mi maleta ahorcada, ¿ustedes conocen la maleta ahorcada? El costalillo, eso saben, ¿no? Y comencé a asistir a las primeras conferencias que yo asistía, grandes conferencias. Venían predicadores de uno y otro lugar. Y yo en estos días el Señor me hizo recordar. Yo decía: me gustaría un día predicar en una conferencia así. Me gustaría, ay Señor. En esas cosas locas que uno tiene, ¿no? Como usted también debe tener algunas cosas locas en su cabeza, ¿no? Sí, seguro. Miren, amados hermanos, va a haber una conferencia internacional en estos días, y sin querer queriendo me han mandado la invitación. O sea, cómo Dios puede recompensar en vida. Pero algunas cosas, yo estoy tratando de recordar qué cosas más he querido para... Pero no me acuerdo. Pero, amado hermano, ¿cuál es el punto? No sirvamos para ganar, sirvamos para agradar. Y en el agrado de Dios está la recompensa. En el agrado a Dios está nuestra recompensa. Elifaz muestra a muchos con esa llamada teología, que no es teología o no es tampoco doctrina, es una ideología de prosperidad. Da para que Dios te dé. O sea, ahí es un negocio. Ahora, Dios da cuando damos, sí, pero la motivación es lo que marca la diferencia. Así que este personaje tan complicado lo va a repetir una y otra vez el mismo argumento. Inclusive él usa en una noche, estaba oscura, la luna brillaba a lo lejos, no, esa es parte mía. Se le apareció un fantasma, un espíritu que le habló y le dijo: no hay nadie justo delante de Dios, ni aún sus ángeles que Dios confíe en él. O sea, en base de una experiencia espiritual, hizo una ley universal. Ahora, amado hermano,
Cada uno de los que estamos acá tenemos experiencias diversas experiencias. Si pusiera a preguntar a cada casado cómo consiguió su media naranja o su medio limón, cada uno va a tener su experiencia. No, en mi caso, yo a los 12 años eché ojo, a los 13 años eché ojo a la que es mi esposa. Ya 13 años, imaginen ustedes, ¿no? Usted dice, pastor, ¿qué pasó? Ya tenía la mente malograda. No. No piense mal usted, ¿no ves? Ya está pensando mal. Pero otros no. ¿Por qué? Porque cada experiencia es personal y no puede ser usada como ley. Entonces Elifaz recibió una especie de revelación donde decían todos son malos. Entonces él dijo todos son malos. Pero lo curioso es que él decía todos menos él. Entonces, nuevamente, queridos hermanos, Elifaz, como les digo, representa a aquellas personas que se cuadran en un pensamiento, que no tienen apertura y que solamente están para condenar. Están solo para condenar. Ahora, Job le responde. Job picadito, como diríamos, no se picó en el orgullo y dice, ¿usted qué cosa te cree? Yo no soy pecador. Job le responde. Y le responde con una forma muy interesante. Y la respuesta parte acusando a Dios. No responde a Elifaz directamente, responde acusando a Dios. Recuerde, en la Biblia, en el libro de Job, están escritas cosas porque Dios quiso que estén escritas y no significa que Dios los apruebe. Eso lo hemos dicho en la clase pasada, lo repetimos nuevamente para que no se tome como una verdad absoluta. Solamente leamos en Job 6 para ver lo que Job dijo en su acusación contra Dios. Versículo 4. Porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu y terrores de Dios me combaten. Miren, como que Dios era un arquero que le tiraba flechas envenenadas que traspasaban su espíritu y encima le ponía miedos. ¿A quién está culpando Job de su dolor? A Dios. Es común escuchar esto. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios permite que me pase esto? ¿Se da cuenta que el dolor como que nos iguala a todos en las palabras que podemos decir? Terminemos en esta noche, queridos hermanos, con una expresión de Job: amigos molestos me son ustedes. Cuando vayamos a buscar a ayudar, a orar por alguien que está pasando problemas, enfermedad, necesidad, vayamos con un corazón compasivo. Amén, hermanos. No vayamos con palabras prefabricadas, con frases cliché, como se dice. Vayamos y oremos. Vayamos y de repente tengamos que llorar con el que sufre. Amén, hermanos. Más podríamos lograr callándonos que hablando. Amén. Y recuerde, hay que llorar con el que llora. Y Dios permitió que sufriéramos lo que fuera para que podamos ayudar a otros que sufren. Y es por eso que aquí se acercan personas que están viviendo o han vivido cosas que tú también has pasado. Porque Dios nos preparó en la escuela del sufrimiento
para que podamos ministrar el corazón de algunos. Algunos más han sufrido más que otros, sí. ¿Por qué? No sé. Pero sí es cierto, amado hermano, el sufrimiento, si uno le encuentra el sentido, es la mejor maestra que endulza el corazón. Pero si uno no tiene una actitud correcta, el sufrimiento puede ser la peor maestra que endurece tu corazón. De pie, por favor.